Bien, estimados. En esta ocasión vamos a ver el tema de ecuación de regresión lineal. Para poder analizar ese criterio de ecuación de la regresión lineal, hay que contextualizarlo dentro de alguna situación, ¿no? Para que tenga un sentido. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver primero la parte conceptual y algún ejemplo para analizarlo dentro de un criterio real, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, es importante tener en cuenta que es un modelo matemático, ¿no? Y nos indica que consiste en determinar una fórmula o regla de formación que se ajusta a cierto conjunto de datos. Estos datos corresponden a supuestos u observaciones de sucesos reales, como por ejemplo, tasas de natalidad, créditos hipotecarios, cantidad de importaciones, beneficios de programas, etcétera. Como lo había mencionado al inicio, el modelo matemático se va a encontrar para tratar de contextualizar o analizar un hecho real, ¿no? Como los casos que se están mencionando, ¿no? Tasa de natalidad, créditos hipotecarios y otros casos parecidos, ¿no? De un criterio de aplicación real. El modelo de regresión lineal dice aquí que consiste en determinar una recta y su correspondiente ecuación, es decir, la regla de formación, a la que se ajusta cierta cantidad de datos, que en este caso nosotros vamos a trabajar con puntos. Ya hemos visto, ya sabemos que la ecuación de regresión lineal es una función lineal, o sea que tiene esta forma, ¿no? Y igual mx más b, donde m y b son variables que nosotros vamos a encontrar, vamos a calcular. Matemáticamente y estadísticamente, el cálculo de estas variables para este tema se trabaja con las siguientes fórmulas, ¿no? M es la sumatoria de este producto. Las X sub I, como vamos a tener varios puntos, son cada uno de los valores de X menos la media o promedio de X, multiplicado por cada uno de los valores de Y menos la media o promedio de Y, sobre la sumatoria de los valores de X menos la media de X al cuadrado. ¿Por qué ponemos sumatoria? Porque como van a ser varios puntos los que vamos a observar, hay varios valores de X, ¿no? Y también hay varios valores de Y. Y para encontrar el valor de B, solamente hay que despejar aquí, ¿no? Este MX pasa al otro lado y sería Y menos MX. Ahora, estas formulitas que tenemos acá, estadísticas o matemáticas, pueden parecer un poquito complicadas, pero en realidad no lo son. Si lo trabajamos de manera manual, vamos a ver que es súper sencillo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar a través del programa Excel, así que vamos a hacerlo con una pequeña variación, ¿no? Excel lo va a hacer automáticamente por nosotros. Lo único que tendríamos que hacer sería colocar los datos en Excel y trabajarlo con el procedimiento que vamos a ver a continuación. Con respecto al modelo de regresión lineal, dice, es importante comprender que el conjunto de datos no necesariamente pase sobre la recta, pero los datos sí se ajustan con ella, es decir, a su ecuación. Aquí tenemos, con respecto a los créditos hipotecarios, desde el 2003 al 2015, ¿no? Vamos a observar que hay una serie de puntos que evidentemente corresponden a dos ejes, ¿no? Por ejemplo, el primer punto corresponde al año 2003 y es de 4.577 millones en créditos hipotecarios. Si tomamos el 2009, tengo año 2009 y son 12.593 millones, ¿no? Entonces, cada valor está representado o contiene dos criterios, ¿no? Uno del eje X y el otro del eje Y. Si bien es cierto que aquí estamos observando diferentes puntos, vemos que ellos van hacia una dirección, hacia un sentido, o sea, hacia una tendencia. Este gráfico, como vemos en la parte inferior, dice sin línea de tendencia. Pero si graficáramos nuevamente y trazamos la recta de regresión lineal, vamos a ver que evidentemente no todos los puntos están sobre ella, ¿no? Algunos están sobre, otros bajo y otros sí pertenecen a la línea. Lo que quiere decir que la ecuación de regresión lineal no fuerza a que los puntos estén contenidos, sino que simplemente es una línea a la que tienden los puntos, ¿no? Como estamos observando, van en una forma ascendente, en una forma creciente. Para poder analizarlo esto en una situación contextual, tenemos el siguiente ejemplo. Dice aquí, el resurgimiento del crédito hipotecario. Fuente de gestión del 10 de junio del 2015. Aquí tenemos un gráfico de líneas donde estamos observando justamente en el eje X los años del 2001 al 2015 y en la parte superior, el eje vertical, estamos observando los millones, ¿no? Que es de créditos hipotecarios en millones. Vamos a analizar este ejemplito para dar resolución a las siguientes preguntas.
Dice A, trazar el gráfico de la función de regresión lineal y determinar su ecuación. Y B, considerando la ecuación de regresión, determine la proyección de créditos hipotecarios para el año 2030. Bueno, aquí debe ser B, ¿no? Un pequeño error. Vamos a analizar entonces la primera pregunta sobre el gráfico y la recta de regresión. El primer paso que vamos a realizar, vamos a considerar, como le dije al inicio, que vamos a trabajarlo a través de Excel, ¿no? De esa manera va a ser muchísimo más fácil. Y en ese sentido, trabajando con Excel, el primer paso es ingresar los datos en Excel, ¿no? Considerando que cada punto representa un conjunto de valores, la horizontal que es X y la vertical que es Y. Entonces, vamos a generar una hoja de Excel y vamos a ir colocando los datos, ¿no? El primer punto tendrá las coordenadas 2001 y 3000 o 3.575, ¿no? Que está por aquí. El segundo puntito sería 2003 con 4 puntos y tanto. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos, ¿no? Vamos a generarlo en Excel. Siempre en este orden, ¿no? La primera columna debe ser eje X y la segunda columna eje Y. Para ir verificando cada uno de estos pasos en Excel, lo vamos a hacer de manera simultánea en Excel. Ya voy a abrir un Excel para que se pueda trabajar ahí también y veamos la aplicación de cada uno de estos pasos. Entonces aquí estoy abriendo una página de Excel y voy a graficar o voy a colocar en todo caso los valores, ¿no? Tanto para X y para Y. Entonces, aquí ya tenemos los puntos, ¿no? Del 2001 al 2015, ¿no? Pero van dejando un año. Entonces, los impares nada más. 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015, ¿no? Esos son los valores. Vamos a darle un pequeño formato para que sea parecido, similar al que tenemos ahí en el PPT, ¿no? Le damos un formato, lo vamos a poner en negrita y vamos a sombrear también por aquí las variables y por aquí con otro color los valores numéricos o datos, ¿no? Bien, esos son los valores de X, pero cada valor de X tiene un correspondiente en Y, ¿no? Que es la función. Y aquí también nos dan los valores, ¿no? 3.576, el otro es 4.577, 6.471, 8.215, 12.593, 19.25, 25.589 y finalmente 34.326. Ojo que estamos partiendo de este gráfico, ¿ah? De este gráfico, bueno, ya en el PPT está desarrollado, por eso lo estoy tomando de aquí, pero recuerda que parte de este gráfico. Este gráfico que tenemos aquí es un gráfico de líneas, ¿no? Pero bien podríamos tener un gráfico de columnas, ¿no? Igual en cada columna también se tiene un par, ¿no? Porque hay un valor en la base y un valor en la parte más alta de la columna, que también se considera como puntos. Entonces recuerda, el primer paso es trasladar ese conjunto de datos en formato de puntos a el Excel, ¿no? En una columna de X y en una columna de Y, ¿no? Que ya lo hemos hecho acá. A continuación vamos con el siguiente paso. El paso 2 me dice que se seleccionan los datos y se inserta el gráfico de dispersión en la opción de puntos. Nosotros vamos al Excel y vamos a ubicar en el menú Insertar, dentro de la parte de gráficos, el gráfico de puntos y vamos a escoger el de dispersión. Previo a esto, primero se selecciona, ¿no? Se selecciona y ahí vamos a encontrar el gráfico de dispersión. Vamos a ello entonces. Estamos aquí. En el Excel vamos a seleccionar los datos, ¿correcto? Seleccionamos los datos sin los encabezados, solamente los valores numéricos. Nos vamos al menú Insertar, vamos a la parte de gráficos y seleccionamos el gráfico de puntos que
vamos a tomar el de dispersión, ¿no? Y ahí está. Ya se ha generado un gráfico de dispersión. Obviamente hay que modificar todo esto, pero vamos a seguir con PPT para seguir los pasos al detalle, ¿ya? Regresamos entonces. Ya estábamos en el segundo paso, si no me equivoco. Listo, estábamos aquí. Hemos generado el gráfico y ahora me dicen que el tercer paso sería colocar el nombre del gráfico. Bueno, aquí estamos observando que sea un formato de fondo negro, eso se puede modificar, pero en la parte superior va a haber un cuadrito, ahí vamos a generar el nombre. El nombre no es al azar, el nombre va de acuerdo al contexto que estamos analizando, ¿no? Y justamente de acuerdo al caso visto, son créditos hipotecarios en millones, ¿no? Entonces, tal cual vamos a colocarlo, ¿ya? Regresamos nuevamente al Excel, aquí está. Si gustamos cambiar el formato, el fondo se puede hacer, ¿no? Damos un clic izquierdo al gráfico y nos vamos a diseño de gráfico, ¿no? Y acá hay varios diseños preestablecidos, ¿verdad? Hay varios diseños preestablecidos que ustedes pueden modificar a su conveniencia, a su gusto. No hay problema en ello, ¿ya? Yo voy a utilizar, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? En la parte superior, ahí colocamos el título, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos visto por acá, pues es créditos hipotecarios, saldos en millones. Entonces, modificamos nada más. Listo, ahí está. Ya hemos colocado el nombre del gráfico. Lo podemos cambiar de repente para que se vea un poco mejor en negrita y en color negro, ¿no? Porque en realidad está en color plomo, como vemos. Aquí también, para que se vean los ejes, también lo pongo en formato y en el fondo negro. También podemos poner negrita de repente para que sea más visible. Y aquí en el otro eje de manera similar, ¿no? En color negro y en negrita. Listo. Ya tengo entonces mi gráfico. Ya tengo los puntos que han sido graficados, tengo mis dos ejes, pero vamos a ver qué más nos dice el PPT, ¿no? ¿Cuál será el siguiente paso? Bien, ya le hemos dado nombre al gráfico, ya tengo los puntos. Este es un gráfico de dispersión, pero el nombre de ese gráfico es créditos hipotecarios por el contexto que estamos analizando, ¿no? Bien, ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Me dice que le dé un clic izquierdo sobre el gráfico y en el botón más active la casilla línea de tendencia. Esa casilla línea de tendencia me va a permitir que se genere la recta de regresión lineal, que es la que nos va a ayudar a calcular las proyecciones, ¿no? De años futuros. Entonces le doy clic al gráfico, van a aparecer tres botones en Excel, uno que dice más, otro donde hay un pincel y otro como un pequeño embudo. Vamos a darle clic al botón que dice más, se van a activar una lista de opciones y en la parte inferior observamos que está la línea de tendencia. La activamos y de manera automática va a figurar esta línea, ¿no? Vamos entonces al Excel para verificar ello. Le doy clic aquí en el más y voy a activar lo que es la línea de tendencia. Al hacerlo, vamos a observar que se genera la línea de tendencia, que como hemos mencionado inicialmente, no va a pasar por todos los puntos, pero sí es una línea a la que tienden, a la que se acercan los puntos, ¿no? Algunos van a estar sobre ella, otros bajo ella, pero es una recta, una línea a la que tienden, a la que se acercan. Ya tenemos la línea de tendencia. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a ver qué más nos dice el Excel, cuál es el siguiente paso. Estamos aquí, ya hemos activado la casilla de línea de tendencia. Y ahora el siguiente paso es clic derecho sobre la línea de tendencia y activamos la opción formato de línea de tendencia, ¿no? Clic derecho y activamos formato. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Para qué hemos activado esa casilla de formato? Para que ahora dentro de esa casilla podamos escoger lo que corresponde a presentar ecuación en el gráfico. Al activar esta opción, nuevamente vamos a observar que aparece mi gráfico, pero agregándose ahora la ecuación, que es justamente lo que necesito, la ecuación de regresión lineal. Entonces, veamos eso en el PPT, ¿no? Ahora lo vamos a llevar aquí al Excel. Bien, vamos a visualizarlo. Estamos aquí.
Bien, estamos por aquí, ya tenemos mi gráfico. Vamos a darle clic. Podemos hacer varias opciones en realidad. Podemos darle clic, formato de línea de tendencia y aparecen las opciones. O podemos darle también doble clic, también aparecen las opciones, no hay problema. El hecho es que una vez que seleccionamos ello, bajamos y activamos la casilla que dice, voy a poner aquí con el puntero para que se visualice. Ahí está, la casilla que dice presentar ecuación. Al seleccionar esa casilla, vamos a ver que se genera una pequeña ecuación por acá. No es muy visible, así que podemos cambiar el formato también. Voy a ponerle en negrita y además voy a poner que sea un poco más grande, ¿no? Para que se visualice. ¿Ya? Ahí está. Puedo moverlo también a otra posición para que se vea un poquito mejor. ¿Listo? Aquí está. Ya tengo mi gráfico. Le he puesto el título, he generado la línea de tendencia y además he establecido la ecuación de regresión lineal. Aquí está. Es y igual a 2.1609x menos 4324.7. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para realizar las proyecciones y que justamente es lo que me solicitan aquí en el PPT en la pregunta B, ¿no? Bueno, ya hemos visto entonces activando la casilla presentar ecuación, se genera el gráfico y además la ecuación. Ya la tenemos. Vamos ahora con la pregunta B. Considerando la ecuación de regresión, determine la proyección de créditos hipotecarios para el año 2030. ¿Cuál es el paso uno para esta pregunta B? Primero me dice que debo identificar los datos brindados y solicitados. Dentro de la pregunta dice que para el año 2030, o sea, ya me están dando un dato, ese es el dato brindado, es el año 2030. Y sabemos que como estaba en el eje X, obviamente 2030 pertenece a ese eje, a esa variable X. Y que me piden la proyección de créditos, eso sería el Y, que no lo tenemos. Entonces, me están dando que X vale 2030 y me están diciendo que en razón de ello calcule el valor de Y, o sea, de la función. Paso uno, identificar datos. Paso 2. En esta ocasión vamos a reemplazar los datos que me han brindado dentro de la ecuación de regresión que acabamos de calcular. Copiamos aquí la ecuación de regresión, colocamos los datos, ya sé que X es 2030 y me piden calcular Y. Ahora voy a reemplazar dentro de esta ecuación el valor dado de X, ¿no? Entonces hacemos el reemplazo. En vez de colocar X, voy a colocar 2030 y voy a resolver esto, ¿no? Multiplicando por aquí y restando con esta expresión. Al hacerlo, me da este resultado, ¿no? 61.927. Ya tenemos el valor de Y, pero lo que nos faltaría ahora es interpretar qué significa esto. Entonces nos vamos al paso 3. En el paso 3 es la interpretación de resultados. De lo que hemos calculado anteriormente, ya sabemos que X es 2030 y Y 61.927. ¿Pero qué significa ello? Sacamos la conclusión, ¿no? Dice aquí, para el año 2030 se proyecta 61.927 millones en créditos hipotecarios. Y de esa manera ya habremos visto la aplicación de la ecuación de regresión lineal y la recta de regresión lineal. ¿Correcto, estimados? Gracias por su atención y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad.